Me después del audio. Esa es mi conclusión, una vasijita. Bueno, pasamos de lado así. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Bueno, nada, estamos muy emocionados con empezar con este proyecto, que es un proyecto que ahora les vamos a contar un poquito cómo nació y cuál es el objetivo del mismo. Pero bueno, antes que nada, le doy la palabra a la vicedirectora de la Escuela de Cerámica. No, nada, yo no quiero dar toda la mayoría estamos en casa, pues la mayoría ya los conozco, algunos hace menos tiempo, otros de hace mucho tiempo y me da mucha alegría volverlos a ver, así que me encanta que estén acá. Nada, es un proyecto que nació, los chicos le van a contar mejor que yo. Yo participo como autoridad de la escuela. El proyecto es de los chicos, yo nada más estoy participando, les digo, como autoridad en todo lo que necesiten. Es muy importante para la escuela esta articulación que se hizo, porque los que estamos en la cátedra de tecnología nativos no contamos ni con los medios ni con los recursos que tienen ellos. Entonces, para nosotros, pienso que para ellos también es muy importante esta articulación, así que nada, no voy a hablar demasiado, como es mi característica, y nada, les doy la bienvenida y los dejo hablar a los chicos, que son los que van a explicar mucho mejor que yo. Bueno, si quieren hacemos una pequeña presentación de cada uno, que es lo que tenemos. ¿Querés empezar Primero, bueno, bienvenidos a todos y gracias por mostrar el interés. Mi nombre es Sebastián, trabajo en las dos instituciones que forman parte de este proyecto junto a la Escuela de Cerámica, la Facultad de Ingeniería, y en INTEMA, que es un instituto de investigación de materiales, y yo me dedico a trabajar específicamente dentro del área de cerámicos, y de ahí nació un poco esta idea de interacción, de vincular lo que es el aspecto científico con la parte artística y técnica. Y bueno, ahí fuimos intercambiando ideas, generando encuentros, y a partir de Nicolás, que hace de nexo, porque él es estudiante de la escuela también, trabaja en esa institución y le doy un paso para que se presente. Buenos días. Como decía Seba, trabajo también, doy clases en la Facu y investigo en INTEMA, y el año pasado empecé a cursar la carrera de tecnicatura, que también cursé. Me encantó, me voló la cabeza, vamos a la escuela, me pareció fantástica y la carrera también. Y empecé a charlar un poco esto de que, bueno, que existía el tema, que había gente que lo conocía, había gente que no, que había investigación en materiales cerámicos acá en Mar del Plata. Investigando un poco me di cuenta de que no existía mucho esto de una escuela técnica, artística, en cerámica junto con un instituto de tecnología en la misma ciudad. Creo que es algo que en Argentina está solo acá y en el mundo no sé si hay en muchos más lugares. Así que me voló la cabeza y bueno, empecé a compartir un poco acá con profesores de la escuela y con Seba, armamos un grupo de un proyecto de extensión que es parte de las actividades de la universidad, como para empezar a unir los espacios y generar una interacción que estaría buenísimo que pueda seguir a lo largo de los años, ¿no? Hay un montón de potencial de trabajo conjunto que está buenísimo. Dije, bueno, arranquemos por algo. Empezamos por este proyecto de extensión como un laboratorio cerámico, empezar a experimentar. Acá se ve un montón de química en la escuela. Bueno, la idea es tomar eso y tomar lo que hacemos también en el tema de la facultad y un poco jugar con ciencia y con parámetros y empezar a ver cómo ahí en ese caminar podemos empezar a hacer cosas juntos. En realidad ese es el proyecto. Yo soy ceramista, en realidad, bueno, soy profe también de la escuela. Cuando nos enteramos con Nico y con Cami estábamos trabajando en el verano y nos enteramos que se abrió una convocatoria de la universidad para hacer talleres de extensión que articulara comunidad con instituciones de la ciudad, se nos ocurrió presentar este proyecto. A mí particularmente, si bien yo no soy profesora de química ni tampoco estoy acá en ese plan, sino de las ganas de experimentar y siendo docente y además artista, me pareció que no hay un espacio donde uno pueda investigar
como artista, como productor también, porque además también tengo mi taller de producción, diferentes arcillas locales que me dieran herramientas para trabajar e impactar de una manera distinta con la producción local, ¿no? Como decir, bueno, yo hago una pieza de cerámica tanto como artista, como productora o como emprendedora, que hable de quién soy, del lugar donde vivo, que le dé una impronta distinta. No porque esté mal compartir y comprar todo barbotina del CELAVE o del Chilaver, ¿no? Pero esta cuestión de poder salirse un poco y lo que genere tenga una cuestión mía, personal, de identidad propia. Y desde ese lugar fue que pensamos en armar esto en conjunto con la escuela, que la escuela sea el espacio que convoca esto, porque uno también lo podría hacer, digamos, desde su taller personal, pero realmente nos interesaba que fuera algo libre, gratuito, que impactara también sobre estudiantes, sobre exalumnos, sobre profesores, sobre artistas de la ciudad. Por eso es que nos pareció que la escuela era el lugar indicado para eso. Así que bueno, así fue como se presentó el proyecto, lo ganamos, nos dieron un dinero que queremos invertir en materiales para formar ese laboratorio y ojalá esto nutra a las cátedras de la escuela, a todas, ¿no? Tanto las de producción como las de estudio más tecnológico de la escuela, pero que bueno, que quede instaurado ese espacio y esta impronta que seguramente nos va a dejar muchas muestras, mucha experiencia y va a ayudar no solo a estudiantes, artistas, emprendedores locales, sino que también va a dejar un antecedente en la escuela de algo que ya empezó a generarse, que sea salirse un poco también de la escuela, ¿no? Como que no nos quedemos siempre englobados en lo que somos y en lo que tenemos para dar y empezar a enriquecernos con otras instituciones. Bueno, en ese lugar especial. Y bueno, ya podés hablar. Bueno, yo soy Laura Sandoval, soy mi tema. Yo soy ceramista de un lado y además estudiamos en cerámicos en forma laboral. Así que tengo un panorama medio amplio de los dos campos, que tienen muchas cosas en común, pero también son muy distintos porque el vocabulario es distinto, la forma de trabajar es distinta. Entonces a veces hay que amalgamar un poco para que nos entendamos. Así que tenganos paciencia. No sé qué más. No sé qué vas a decir. Yo tengo mi taller, bueno, mi taller no es mi taller, lo quiero como mi taller. Pero yo trabajo, hago mi parte artesanal en el taller de Playa Los Lobos, que es un taller cooperativo y comunitario, autosostenido. Y además soy licenciada en química y doctora en ciencia de materiales y estuve dando clase mucho tiempo en exactas, en la parte de química general, química inorgánica, química ambiental, ecotox, varias, muchas químicas. Y después empecé en ingeniería y ahora estoy como JTP en ingeniería, jefe de trabajos prácticos en ingeniería, también en química general. No soy Kim. Bueno, Camilo, ya muchos creo que me conocen. ¿Cómo estás? Ya hablaron mucho y ya dijeron la idea del proyecto, ¿sí? Esto de la identidad y de poder tener un nexo con otro instituto genial que es el INTEMA, que cuando lo conozcan y cuando vean lo que pueden hacer ahí, les va a volar la cabeza. Literalmente, van a ver los límites que no tienen ellos. Está increíble. Entonces me parece que es un punto, un nexo, una primera patadita que puede salir bien, puede salir mal, pero que hay que mantenerlo en el tiempo, hacerla perdurable. Tener un nexo con gente así de increíble es muy fundamental para la escuela, para poder ampliar nuestro conocimiento en cuanto a lo que se puede hacer en la cerámica y a la identidad que podemos tener con la cerámica. Así que, nada, hacemos. Bien, bueno, arrancamos, me parece. Bueno, primero que nada les queríamos comentar que este espacio va a quedar, al menos está planeado quedar los martes en esta franja horaria. En todo caso, después ajustaremos en función de quiénes están aquí, si les pueden y no pueden, ver si ajustamos un ratito antes, un ratito después y demás. Pero la idea es que los martes a la mañana, acá el aula de química está vacía, entonces nos permite trabajar tranquilamente en el espacio físico. Así que, bueno, más que nada eso. Lau, ¿necesitas una sillita? No, ya me recuperé. Bueno, les cuento que nosotros vamos a estar trabajando desde el mes de abril hasta el mes de noviembre. Es una especie de cursada, si bien no es que van a tener una nota evaluatoria,
Sí, la idea es que van a haber trabajos prácticos que van a ir haciendo un seguimiento de ese proceso, porque nosotros vamos a trabajar también desde la universidad y desde el INTEMA, entonces tiene que quedar un registro de todo lo que vayamos haciendo, porque eso va a ser un estudio que después se puede, por un lado, difundir, pero además la idea es que vaya quedando también ese material en la biblioteca de la escuela, ¿sí? Del antecedente. Además, vamos a estar trabajando también con redes, vamos a estar filmando muchos de los encuentros, registrando a diario las pruebas, lo que se va haciendo en el aula, ¿sí? Con la intención de que vaya quedando un estudio de ese proceso, ¿sí? Bueno, más que nada eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a pedir un vasito de agua. Eso sí, por favor. Gracias, porque yo en la mañana mi voz que no. Este es el mate de les cuento un poquito. En realidad nosotros en la introducción lo que intenta este proyecto es conocer la materia prima desde cero. Si bien acá en la escuela nosotros este trabajo también lo hacemos, lo que vamos a apuntar es que tenga como un lugar más de investigación profunda de los límites que podemos atravesar, ¿no? Porque, como yo les decía inicialmente, que no solo sea para la producción de vajilla o de objetos contenedores, sino también pensarlo a nivel artístico. Y uno como artista muchas veces quiere romper límites, ¿no? Mezclar pastas con materiales no convencionales. Entonces, para eso necesitamos conocer la materia prima. ¿A qué apuntamos con este espacio? Que es un espacio de investigación de materiales, tanto locales como de lugares cercanos, ¿no? Acá, por ejemplo, yo traje esta foto. Voy a apagar un cachito. Se te apaga. Gracias. Traje esta foto que es de unas arcillas que están en Olavarría, en la escuela de Sierras Vallas, donde tuve la suerte de ir a dar un taller. Atrás de la escuela tienen así una montaña, por decir así, de este material arcilloso, que lamentablemente la gente de la escuela no lo conoce en sus posibilidades, realmente lo tienen ahí, pero terminan comprando siempre material comercial, ¿sí? Entonces, empecé a ver en muchos de estos encuentros, estos lugares donde solía ir a dar clase, que muchas veces tenemos el material a mano y no lo sabemos utilizar. ¿Por qué? Porque no lo sabemos diagnosticar, porque no sabemos cómo combinarlo para lograr una pasta, ¿sí? Que podamos trabajar, para darle trabajabilidad, tanto en torno, en colada, también eso, entender que un material puede servir para algunas cosas, para otras no, ¿sí? Bueno, cómo lo puedo trabajar en ese sentido. ¿Qué es lo que nos va a introducir este trabajo, justamente este proyecto? Es a esto, a poder conocer el material para ver las posibilidades que tenemos. Acá, esto es arcilla de Olavarría, nuestra idea era trabajar también con las pastas que podemos encontrar. Para eso vamos a hacer algunas visitas a lugares de canteras de arcilla, donde vamos a poder reconocer el material en el lugar, hacer algunos elementos de diagnóstico in situ, ¿sí? En el espacio, que no es lo mismo a veces el diagnóstico que podemos hacer en el laboratorio que el que podemos hacer en el lugar, porque hay un montón de registros visuales, ¿sí? Que está bueno ver de dónde extraigo, por qué extraigo de un lugar y no extraigo de otro. Bueno, esas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de extraer. Si es lo mismo diagnosticar en húmedo que en seco, bueno, todas esas cuestiones las vamos a aprender en el lugar, ¿sí? Entonces, nos parecía súper importante porque nos pasa a muchos, a mí me pasó como estudiante de la escuela, que lamentablemente nos vamos de la escuela muchas veces sin haber hecho la experiencia de ir a una cantera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces la escuela tiene su límite también, ¿sí? Obviamente uno acá puede experimentar muchas cosas, pero a veces hay permisos, cuestiones que van más allá de lo burocrático que complican a veces esa experiencia. Entonces nos parecía que, como había varias instituciones que iban a trabajar en este proyecto, queríamos sacar un poco de la escuela justamente del edificio y empezar a probar estas experiencias con lo rico que nos puede dar desde las posibilidades de material y de movimiento. Ustedes cualquier cosa me interrumpen. Mirá que yo pongo primera. Bueno, bien. Bueno, esta parte la tienen que explicar ustedes, chicos. Porque hasta acá, esto sería la división de cerámicos. Contanos un poquito. Bueno, primero comentar que en este marco del proyecto de extensión se abren estas posibilidades que comentaba Laura, ¿sí? De poder interactuar entre instituciones, abiertos a la comunidad, visitar lugares y poder adquirir otro conocimiento que no tenemos quizá en nuestros espacios de formación habituales. Les comento brevemente lo que se hace en cerámicos. Como comentaba hoy al inicio, INTEMA es un instituto de investigación de materiales que tiene distintas áreas. Cerámicos
también es un área particular que tiene distintas líneas de investigación. Acá en esta presentación podemos ver algunas distintas variantes que hay donde los profesionales se especializan y profundizan en determinadas temáticas que son diversas, aún estando dentro de materiales de una concepción similar, tienen diferencias importantísimas y las aplicaciones tecnológicas también son muy variadas. Por ejemplo, los materiales porosos, ¿sí? Hay una tecnología detrás de la elaboración de ese tipo de estructuras y tienen un propósito, ¿sí? O en general pueden ser materiales aislantes, algún material que actúe, haga las veces de catalizador, de filtro, que tiene un propósito de que esas estructuras tengan una particularidad o se organicen de una cierta forma para cumplir un propósito. Materiales refractarios, ¿sí? Ya que estamos en el mundo de la cerámica, saben que hay un proceso de cocción donde se obtiene esa pieza final. Bueno, nosotros trabajamos en algunas áreas donde esos refractarios se utilizan en la industria, por ejemplo, la industria siderúrgica, del vidrio, del cemento. ¿Sí? Esos materiales son los que permiten que esos recipientes donde se deposita la materia prima alcancen temperaturas del orden de los 1700 grados y a veces superior. Ese tipo de materiales las estudiamos en conjunto, trabajos en conjunto con la industria y hacemos toda la evaluación, la caracterización mecánica y composición química y distintas metodologías de estudio para determinar las propiedades de esos materiales. Matrices cerámicas, bueno, también está un poco relacionado al uso de arcillas. Si ustedes piensen, por ejemplo, en cualquier estructura básica hay un ladrillo, ¿sí? Ese ladrillo tiene una composición tradicional, que es obtener una arcilla que tenga determinadas características, se hace el ladrillo convencional y ahí termina la historia. Bueno, como hay problemas ambientales y no es que no escapamos a esa realidad, se vinculó esta idea de qué podemos hacer para remediar y reutilizar los residuos que se generan en distintos procesos, como los agrícolas, por ejemplo. Esa materia prima se descarta, queda ahí, contaminante. Bueno, a alguien se le ocurrió reutilizar esos residuos, buscarles una funcionalidad, que sería, por ejemplo, para técnicas de remediación de agua, por ejemplo, y después, ¿qué se hace con ese residuo? ¿Dónde va a parar? Porque ahora es peor. Era un residuo agrícola, ahora tiene un contaminante y queda en la atmósfera. Bueno, se le ocurrió meterlo dentro del ladrillo y evaluar qué cantidad se puede poner, qué riesgos puede llegar a tener eso después en un uso posterior, evaluar las características de ese componente dentro de una estructura, y ahí se abre todo un universo de tratar de atacar distintos problemas desde el punto de vista científico. Electrocerámicos, bueno, ahí ya estaríamos entrando quizá en un mundo dentro de materiales inteligentes, si quieren, y también lo que es la tecnología en general de cualquier artefacto eléctrico, donde se necesiten materiales que puedan cumplir un rol dentro de las propiedades eléctricas, magnéticas, generar energía, ¿sí? Por ejemplo, generar una cubierta en un piso donde al pisarlo esos materiales generen energía por la propia acción mecánica de interactuar en ese espacio. Biocerámicos, bueno, ya verán que cada problema en una articulación termina siendo un reemplazo de una prótesis que tiene que tener ciertas características. Y uno pensará, bueno, vamos a ir siempre a un material metálico. No siempre ocurre así. De hecho, son materiales compuestos donde podemos encontrar polímeros, plásticos en la versión más popular, cerámicos y metales. O sea que hay una interacción de distintos materiales que terminan de componer una pieza. Bueno, los materiales biocerámicos pueden ser, por ejemplo, ese recubrimiento que hace que después esa pieza artificial interactúe con el hueso y se forme y se consolide como una pieza única. Ese tipo de materiales también se estudian y hay distintas tecnologías que permiten estudiar esos materiales. Por ejemplo, hay un equipo de fluidos supercríticos que permite obtener sustancias purificadas y toda una tecnología detrás de eso para después lograr un material con características y composición específica. Materiales híbridos orgánicos e inorgánicos. Bueno, también ahí hay todo un universo. Dentro de una arcilla que ya tiene distintas características, cuando uno empieza a explorarlas desde el punto de vista químico, los materiales híbridos combinan distintos materiales y terminan de consolidar un tipo de material que cumple una función, como por ejemplo puede ser un recubrimiento bactericida, ¿sí? Que puede ser
de recubrimiento de un picaporte donde la gente deposita, o sea, genera contacto y bueno, esta película hace que no proliferen ahí ciertas bacterias. Bueno, esto sería más o menos un universo y es una parte pequeña de todo lo que se puede generar en ese instituto. Y por supuesto, para estudiar estos materiales, aplicamos distintas técnicas de estudio. Y eso es poder aplicarlas a materiales que hoy por hoy no tienen ni siquiera una ficha técnica, ¿no? Que también podría ser otro propósito de estudio. Recién te escuchaba, me acordaba del año pasado, en la materia de producción serial en arte contemporáneo, había un estudiante que quería producir una pieza que generara un clima para justamente proliferar este moho, por ejemplo. Entonces ella estuvo probando un montón, viendo la posibilidad de cómo generar. Y digo, bueno, sabiendo estas cosas, cómo uno puede empezar a buscar materiales. Por eso digo, fíjense que estoy hablando de una obra artística, ¿sí? Donde muchos de estos conceptos podemos empezar a trabajarlos y probar algún material que... Por eso digo, a veces algún incentivo o alguna idea puede empezar a hacer toda una línea de investigación. Esto es un ejemplo de los tantos motivos. Ahora escuchando más. Bueno, no sé. Pasamos a otros. Dale. Bueno, acá tenemos el cronograma de actividades, ¿sí? Nosotros mes por mes fuimos organizando más o menos los módulos de trabajo que vamos a ir encarando. En abril lo que vamos a ver más que nada la introducción y determinación de las propiedades físicas del material, esto que decíamos, ¿no? Diagnosticar arcillas y caolines, empezar a ver cuál es la materia prima con la que contamos, tanto comercial, distintos tipos de arcillas comerciales, arcillas extraídas de diferentes lugares. La idea también es que esto se vuelva como algo que va proliferando otras ideas, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene una arcilla de algún viaje que hizo o algo que quiere venir y traerla para diagnosticar, que la escuela también pueda ser un espacio para seguir generando e investigando ese tipo de cosas. El módulo vamos a ver propiedades mecánicas. Acá sí vamos a hacer una visita a la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Ahí no sé si quieren contar algo ustedes, chicos, sobre qué es lo que se va a ver o trabajar en ingeniería. Sí, ahí en la visita esta... Bueno, la idea en general, si bien en todos los meses tenemos visitas, entonces también está esta idea de ir moviéndose, ir interactuando con la escuela y con otros espacios, con la facultad y con el tema. La primera visita es a la Facultad de Ingeniería, al laboratorio de física experimental. Sí, tiene un área de física experimental, Seba es parte de ese área. Y bueno, ahí tenemos un par de laboratorios, hay laboratorios de química también, según cuántos seamos vamos a ver a dónde vamos. La idea es dar un poco una presentación de algunos temas que se trabajan y se investigan ahí, tenemos unas charlas de difusión que están buenas, son bastante interesantes, y en particular vamos a ir a hacer medición de densidad de barbotinas, y ahí poder determinar cómo armar una barbotina con una densidad que querramos nosotros, o teniendo una barbotina, medir la densidad y en función de eso poder saber qué contenido de agua tiene. Entonces, bueno, ahí un poco esa es la idea. Sí, eso sería en el módulo 2 y en el módulo 3, porque después también vamos a visitar el tema en el módulo 3, por eso decía, ¿ves? Medición de propiedades mecánicas, bueno, después la idea es hacer una visita a acantilados, ¿sí? Nosotros inicialmente habíamos puesto 3 puntos de investigación, que era justamente la barría, Batán y acantilados. No sé si vamos a llegar a hacerlo en el transcurso del año, la idea es que al menos uno de ellos lo podamos lograr y de última conseguir arcillas de esos otros 2 lugares que queríamos investigar como para poder hacer el diagnóstico igual y trabajar con eso. Pero bueno, dentro de ese espacio también la idea era hacer esas visitas. Después, fíjense que esto tenemos más o menos 3 meses por cuatrimestre, ¿no? Como para que no sea tampoco tan cargado dentro de las responsabilidades que tenemos todos y todas en el año. El primer cuatri tiene esto, la segunda visita en tema ahí de medición de propiedades mecánicas. Tenemos una filmina que muestra algunos detalles de eso. La idea es ir y hacer ahí un poco experimentar, medir la rigidez que tiene, ahí hacer unas mediciones con sonido que están muy buenas. Después medir también la resistencia. Uno es qué tan duro es el material y otro es cuánto aguanta. Y en función de eso, lo vamos a ir desarrollando en el curso, pero armar diferentes, cuando lleguemos a ese momento, tener armado diferentes muestras que hayamos desarrollado o hayamos investigado, algunas naturales, otras generadas por nosotros, otras comerciales, y hacerles pruebas en máquinas de ensayo. Allá tenemos ahí una muestra de lo que es, no sé si algo más de eso. Sí. ¿Quieren contar Igual ahora... la filmina? Dale. Sí. Bueno, no, lo único que iba a aclarar después la parte de formulación de pastas y vitrificación, que también vamos a utilizar como materia prima todo lo que vamos a
extraer y probar, ¿sí? La idea es trabajar con diferentes materiales. No sé si querías comentar algo, Lau, de lo de vitrificación, de esmalte. Sí, seguramente tanto en la parte de química y del módulo 3, que tiene opciones de química, como en la parte de vitrificación, que por ahí es lo que tiene bastante un poco más de química, ahí seguramente se darán algunas clases acá, les daremos específicas de eso. No va a ser muy avanzado, pero por lo menos como para que ustedes vayan con una idea de sobre qué vamos a hablar, porque hay mucho vocabulario nuevo acá, entonces poder entendernos entre nosotros necesitamos por lo menos definir ese vocabulario, definir de qué vamos a estar hablando. Entonces, tanto ahí como la parte de identificación, seguramente tenemos algunas clases de química. Igual no se asusten, porque no es toda la hora, son las 2 horas de química. Van a tener el momento del taller de clase y en un rato algunas explicaciones. Bueno, acá es un poco lo de materias primas, acá no, Ahí propiedades bueno. mecánicas y químicas. ¿Sí? Quizá como para situarnos en cuál sería la metodología de trabajo, porque lo que se comentó previamente es que ustedes realicen una actividad semanal en la escuela, que adquieran los conocimientos necesarios y luego hacer alguna visita tanto a ingeniería como a INTEMA, o también hacer esa salida educativa, y más o menos ese sería el esquema de trabajo. Lo que ven acá en esas imágenes tiene algún dato curioso también, que es no solo estudiamos materiales que armamos en el laboratorio, que se producen en la industria. Por ejemplo, esa pequeña probeta que se ve ahí tiene una dimensión específica para tratar de adecuarla a una normativa, a algún tipo de condición específica que nos permita evaluar y poder comparar ese material con otras condiciones, ¿no? Lo que ven ahí es una pastillita que se extrajo de una muestra arqueológica. O sea, trabajamos de forma multidisciplinaria, llega un grupo que se dedica a arqueología, obtiene piezas de vasijas que podrían haberse construido de formas similares a las que ustedes pueden construir una pieza hoy, y esos materiales quedan ahí. Por supuesto, hay muchas muestras y algunas que se pueden destinar a este tipo de proceso de estudio, y buscar una forma de poder compararlas, cómo poder hacer un estudio a través del tiempo de distintas regiones, de por qué un pueblo decide trasladarse hacia una zona del río donde encuentra este tipo de materiales y en otros lugares no, por qué aparecieron esos procesos históricos, y encuentran en el aspecto científico algún tipo de herramienta que les permite determinar ese cambio tecnológico a través de muchos años. Lo que ven ahí es, en los extremos de arriba y abajo, son las piezas que generan una compresión. En este caso hubo que adecuarla a una geometría muy pequeña. Esas muestras son fragmentos irregulares, buscarle la manera de poder mecanizarla sin dañarla, y no sé si llega a verse mucho en la imagen, pero hay una fractura que se da en el plano vertical, que es la que genera la fisura cuando uno va apretando de forma controlada y en algún momento se rompe. Eso es lo que nos indica después cuánto resiste esa pieza. Y abajo lo que se ve en el monitor es la pantalla de un equipo que nos permite de una forma sencilla generar un ensayo no destructivo. Eso es importante porque ustedes pueden producir piezas de distintas características, por ejemplo, cambiar la temperatura de cocción, y eso tiene un efecto en la consolidación de esa pieza, en cómo se sintetizó la estructura, y con ese aparatito podemos venir, generar un golpe, tampoco para romperla, y eso hace que las frecuencias de ese material generen una respuesta que es indicadora de las características elásticas de esa estructura, ¿sí? Los poros que tiene, el tamaño de esos poros, cómo se fue consolidando, si esa estructura es heterogénea o no, hacen que esa respuesta sea diferente, ¿sí? Así que en un mismo material, con distintas condiciones de cocción, podemos encontrar variaciones importantes. Y bueno, después ahí está citado un poco de una combinación entre características físicas, mecánicas y químicas que hacen a que esa pieza pueda estudiarse como un todo, ¿no? Bueno, acá, las prácticas educativas y grupos. La idea es trabajar en grupos, tomar algunas temáticas, como puede ser esto, ¿no? Algún interés en particular, a veces de un grupo, o de alguno del grupo, y tal vez el grupo lo toma, o en individual, pero la idea es como empezar a formular diferentes tipos de pastas para diferentes funciones, ¿sí?
Para eso vamos a estar acá con el profe Camilo haciendo un poco la guía de esa formulación de pastas, de cómo prepararlas, armar pastillas, probetas, digamos, para después poder exponer a diferentes situaciones tanto mecánicas y demás, y de temperatura también en el INTEMA. Y con esto nosotros lo que vamos a ir haciendo es una evaluación en el tiempo, ¿sí? O sea, la idea es generar un diagnóstico a través del año, ¿no? De cómo empezó el material y todas las modificaciones que fuimos haciendo a través de las fórmulas y de las experiencias en el INTEMA y en la Universidad de Ingeniería, para después finalmente decir, bueno, listo, con todo esto que yo estudié voy a tomar esta punta, ¿no? Del ovillo, voy a empezar a investigar con esta fórmula y seguir trabajando, hasta ir puliendo esa fórmula o esa idea inicial que va a ser la que va a motivar la producción de esa fórmula, ¿sí? Eso va a ser mucho en grupo. Si bien inicialmente vamos a tener un tiempo inicial de todo lo que es diagnóstico de materiales, una vez que ustedes ya hagan ese diagnóstico, vamos a empezar a trabajar con una formulación concreta de algo que ustedes quieran generar, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una pasta para producción en serie, una barbotina para colada, no sé, una pasta especial para shock térmico, depende de la función que ustedes quieran generar. Un grés, ¿sí? Una porcelana, ¿sí? Depende de lo que ustedes necesiten. Entonces, un poco la idea, y creo que eso es lo lindo también, que el interés o el motivador de esta investigación va a ser a partir del grupo, ¿sí? Y nosotros como docentes vamos a ir guiando ese proceso de confección. Además de hacer pastillas y de probar, también la idea es que después, en la segunda parte del año, después de vacaciones de invierno, ya vamos a empezar a hacer lo que es producción. O sea, vamos a preparar nuestras barbotinas, vamos a traer algún torno para empezar a tornear y vamos a empezar a probar esas pastas, cómo funcionan, cómo mejorarlas también para la producción seriada. ¿Sí? Bueno, no sé si hay algo que quieras comentar, Camilo. Bueno, esto es lo que veníamos comentando, el tema de las visitas educativas. Para mí realmente esto es una parte súper importante porque además del enriquecimiento mutuo, nosotros nos pasó con Cami que fuimos al INTEMA y nos sentíamos que estábamos en Disney, más o menos, porque no nos podíamos creer lo que veíamos, era como ¡wow! Las máquinas que tienen y todo, claro, y nos dimos cuenta que era como nosotros como estudiantes o como profesores tener la posibilidad de probar eso. Realmente son máquinas que nunca las vamos a tener acá en la escuela, entonces es como perfecto. Ampliar ese conocimiento, romper esa barrera es tremendo, ¿no? Ver el conocimiento que pueden tener y que puedan abordar es alucinante. Les abre mucho la cabeza, por lo menos. ¿En qué? No sé, pero les abre la cabeza, sí, o sea, van a ver que hay otro panorama y otra cosa capaz de hacer de esto. Sí, también la idea por ahí es que cuando terminen con el taller, se lleven por lo menos que no solamente qué equipo trabajar, sino para qué se sirve. O sea, pues si en algún momento tienen alguna cosa que necesitan ver o que necesitan investigar, que sepan si les sirve o no les sirve lo que hay. ¿Sí? Entonces, por ahí también la visita o las pequeñas explicaciones que se hacen de los equipos va a ser eso, para que ustedes aprendan qué se puede medir y para qué les va a servir, básicamente. Sí, bueno, un poco también esto, va a haber un módulo particular de lo que es esmaltes, que ahí le decía a Lau si quería comentar, bueno, ya lo hemos comentado, pero la idea es que no solo vamos a trabajar sobre el cuerpo de la pieza, sino también sobre la capa vítrea, sobre el esmalte, ¿sí? Entonces esto nos va a dar la posibilidad de también formular nuestros propios esmaltes, muchas veces con esas mismas arcillas que recolectamos, ¿sí? Porque a veces una arcilla, ¿cómo fue que me dijiste ayer, Nico? Que el cuerpo y el esmalte es una función. Volvelo a decir porque estuvo buenísimo, dale. Estábamos charlando ayer preparando la clase y me cuenta Lau de que algún curso era un video. La misma arcilla que era sí. Con una arcilla de arcilla baja en alta hicimos en un un esmalte esmalte. termocubo. Cosa que también lo escuché mencionado en la clase de química. Pero como la idea esa, ¿no? De que el cuerpo cerámico y el recubrimiento vítreo son una función. No es que vos decís, bueno, esto es una pasta. Bueno, esto puede ser una pasta que te dé un cuerpo en baja, pero vos, si es, yo qué sé, es una materia roja, claro, lo subís de temperatura y te queda en esmalte. Entonces, esa experimentación está bueno también darle esta idea de poder jugar y poder trabajar con todo esto. Sí, que a veces tienen que ver con cuestiones de observación, que a veces el taller y la escuela, por los tiempos acotados que tenemos, porque nos pasa a nosotros también, no, me imagino en química, pero también a mí me pasa en otras materias que vos decís, bueno, el tiempo es acotado, los contenidos que tengo que dar son acotados, y uno no tiene ese espacio como de experimentación que a veces te quedan ganas. Pero a veces hay cuestiones que se dan de observación en el taller, del mismo hacer, que decís, wow, mira, esto lo llevé, le cambié, como dijiste vos, las condiciones, y ya se produjo algo distinto. Ejemplo,
A mí me ha pasado descubrir eso por hacer un horno con ladrillo común, quemarlo a leña y empezar a ver que los ladrillos donde empezaban a pasar de temperatura empezaban a vitrificar. Y vos decís, bueno, era obvio, sí, bueno, pero tal vez hasta que yo no lo vi, ¿sí? Hasta que yo no lo vi, no lo pude comprender. Entonces empezás a, ¿y por qué pasó esto? Y ahí empezás el camino reverso. Entonces, creo que eso es lo bueno que se genera en estos espacios, ¿no? Como, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si vamos hacia el límite? Que a veces también, otra cosa, o sea, nosotros acá no podemos exponer los hornos a probar cualquier cosa. Bueno, acá hay... Llegara alguien que yo decía, no, hay que quedar... Bueno, abrimos cápsulas. A ver, me encantaría, de hecho, hay artistas que lo hacen. Casanova es una de las artistas que lleva material al extremo, las pastas a esto de la fusión. Bueno, con el único horno, viste, como que uno... Sí. Lo hizo 3, 4 antes de dejar. Sí, también los No materiales. quiere decir que no pase a veces. Claro, Sí. también los materiales depende para, o sea, todo depende para qué lo querés. Claro. Porque no es que un material sirve o no sirve, va a servir dependiendo de las condiciones que vos lo querés utilizar. Porque hay materiales que sirven muy bien para determinadas condiciones y cuando te pasas a otra condición, no sirve, porque ya se deforma el La material. pasta me pasó porque fui con Sandra a buscarla y sacamos la pasta, la probamos y la mandé alta y me quedó muy normal. Pero bueno, sí. Claro, por eso viste que tal vez si no lo ves ni siquiera se te ocurra. Entonces, bueno, eso es lo bueno también acá. Un ejemplo que capaz que usaron son los conos. Claro. No sé, los conos son, bueno, son ejemplos de eso. Lo que hoy es pasta, mañana es esmalte, va a depender de la temperatura. ¿Linda frase? Hashtag lo que le falta mañana será mañana. Bueno, un poco, si bien este taller no implica una evaluación, ¿sí? como lo solemos pensar, un parcial y demás, sí la idea es que vamos a ir trabajando como con pequeños trabajos prácticos y fichas de trabajo, donde ustedes van a poder ir completamente trabajando y haciendo un registro de sus procesos de investigación, porque vuelvo a repetir, la idea es que ese material quede, ese material de estudio en la biblioteca de la escuela, se pueda publicar, la universidad lo tenga como un antecedente de investigación y también en un tema, ¿por qué no?, en relación con la escuela. Pero sí vamos a ir haciendo como pequeños cortes de evaluación grupal, sí vamos a poder traer las muestras, evaluar qué pasó, qué no pasó para seguir trabajando, bueno, de eso vamos a ir haciendo como un registro y vamos a hacer mucho evaluación grupal, o sea, poder ver, bueno, qué hizo el compañero, qué hice yo, comparar, ¿sí? Porque también de ahí aprendemos, como somos, lo lindo de trabajar en grupos que se va replicando diferentes experiencias y eso también nos nutre a todos. Así que es un poco la modalidad que vamos a utilizar para llevar a cabo el proyecto. Y bueno, finalmente, estas cuestiones que tienen que ver con la autoevaluación, poder ver cuál fue mi proceso, si lo que vine a buscar este espacio lo pude lograr, lo pude materializar, pero también esta cuestión de proyectual, digamos, de pensar que ojalá este laboratorio, o al menos el impulso de este laboratorio quede como antecedente de la escuela y, por qué no, pueda continuar a través del tiempo. Si esa es nuestra proyección en el momento que pensamos en hacerlo, es, bueno, que esto quede, ojalá pueda quedar y empiece a hacer, digamos, una nutrición entre los docentes de la escuela, la gente del INTEMA, la gente de la universidad, siempre en pos de apoyo a la comunidad, ¿no? Desde vos sos emprendedor, vos sos artista, vos sos estudiante, tenés un espacio donde venir a trabajar. Y es el primer año que se hace esto, también eso no es poco, ¿sí? Es el primer año, dos instituciones totalmente diferentes tratando de hacer algo en conjunto, así que eso no es un montón. Así que toda la devolución que tengamos de ustedes de qué nos gusta, qué no nos gustó, qué podríamos hacer, qué se podría cambiar, viene bárbaro para poder ir mejorando los siguientes. También al ser esto un taller, un curso de extensión, quizás tiene una perspectiva distinta de lo que es una cátedra, ¿no? Porque no es que venimos y le decimos, bueno, les vamos a bajar este conocimiento, tenemos esta currícula, tenemos que cubrir estos temas. En realidad armamos un temario de lo que, charlando con Laura, con Camila, nos pareció que podía estar bueno dentro del quehacer cerámico para profundizar y como para empezar el primer taller. De ahí vamos a estar investigando todo. Nosotros, o sea, los que estemos a cargo de dar las clases, vamos a poner arriba de la mesa las herramientas que tenemos, las vamos a traer y a compartir, y de ahí vamos a trabajar en conjunto para ver qué es lo que podemos generar. Entonces está bueno también ese cambio por ahí de perspectiva, que lo tiene la escuela, porque tiene también, ¿no?, la idea de la producción artística, donde uno es dueño de su propia obra y trae eso a compartirlo. Entonces como que está bueno ahí hacer esa idea, y nos va a dar también de esto, ¿no?, la idea de que este curso nutre a lo que sigamos haciendo más adelante. Entonces, bueno, vamos a sacar ahí como ideas que están buenas.
También, de hecho, la idea es, en esa línea hoy, hacer un poco un diagnóstico, charlar algunas cosas como ya cerrar la charla, esta creo que es la última filmina, y hacer un poco un intercambio de qué es lo que venimos a hacer acá, qué intereses hay, y un poco poder ahí relevar un poco esas ideas. Bueno, no, algo que yo también quería comentar, que este proyecto, lo que tiene, ya si querés levantar la luz, y, a ver, algo que nos impulsó real es la pasión por lo que hacemos. Si bien no sirve de mucho aclararlo, pero lo voy a aclarar, demostración de eso es que estamos trabajando de honores. Y realmente parece que no, pero es importante entenderlo esto, porque realmente nadie dedica 2 horas, 3 horas de su... Y no son 2 horas y 3 horas acá, porque para dar acá la clase o generar algo acá, uno lo está preparando ya hace días, ¿no? Entonces, está bueno verlo porque realmente es porque tenemos ganas de que se genere este espacio, sí, hay unas ganas reales de que eso se genere. Y lo aclaro porque son cosas que a veces uno no lo aclara, pero está bueno. Así que realmente es un proyecto que nace desde la pasión y las ganas de crecer, ¿sí? En el oficio. Así que bueno, dicho esto y nada más, voy a desconectar. Agrego una cosita más que estaba por ahí y quedó perdida, que hay una de las visitas al INTEMA que está sobre el final, una vez que tengamos ya estudiado un poco la formulación de pastas. Hay mucho trabajo que vamos a hacer acá buscando técnicas que podamos reproducir en el laboratorio, pero que también se puedan hacer en el taller. Tratamos de como un poco investigar eso para que también les sirva a ustedes que si no tienen una máquina de ensayos, bueno, de qué manera poder replicar un poco eso en el taller. Y una vez que tengamos las formulaciones hechas, tenemos una visita al INTEMA donde vamos a hacer estudios en el laboratorio, en el microscopio electrónico, donde la idea es ver las pastas, algunas pastas que queremos, van a ser 5 muestras, una cosa así, y ver también la interfaz entre el cuerpo cerámico y el esmalte para diferentes temperaturas. Ahí hay como cosas que van a ser. ¿Hay manera de sacar fotos? Sí, claro. Sí, se sacan fotos. Sí. ¿No? De esas fotos. Sí, de hecho, o sea. Nosotros no contamos con microscopio. Digo, por hacer un registro para poder mostrarlo, porque si no se lo cuento. Claro, bueno, de hecho, el microscopio que se necesita para eso es un microscopio electrónico. Los materiales cerámicos, hay varios tipos de microscopios. Dentro de los microscopios ópticos hay microscopios que son de transmisión, o sea, la muestra tiene que ser transparente para que la luz pueda pasar y poderlo ver. Que eso obviamente no nos sirve, algo que veas un vidrio, el resto no te sirve. Y hay otros microscopios que son de reflexión, ¿sí? Que iluminan desde arriba y ven la superficie desde arriba. Por esos microscopios ves la parte grande de la superficie, los defectos grandes, las burbujas, el esmalte, ves las cosas grandes. En el microscopio electrónico, el aumento es infinitamente más grande, ¿sí? No funciona por luz, funciona por electrones que van chocando en la superficie y te hacen una foto en tiempo real, te hacen una foto en tiempo real de lo que están, de cómo van chocando esos electrones. Entonces, el aumento que se ve es distinto. O sea, vas a ver como si fuese otra pastilla, no va a ser la misma pastilla que estaba viendo antes, ¿sí? Nosotros lo que muchas veces hacemos es, hacemos algo intermedio, usamos primero una lupa telescópica, que es una lupa que miras desde arriba, que parece un microscopio de reflexión, pero bueno, tiene otro funcionamiento óptico, pero es una lupa. Uno hace una visión de la muestra general y después pasas al microscopio. Y en el microscopio lo que estaría interesante, porque estuvimos charlando, lo que estaría interesante ver es la superficie del bizcocho, o sea, una muestra cortada a la mitad sería. Total, con un pedacito muy chiquito alcanza perfecto, porque estamos viendo un montón de aumentos. Entonces ves la superficie del bizcocho, podés ver la porosidad que tiene ese material de las distintas muestras que hicimos, o sea, muestras distintas y comparadas porosidades que tiene, y podés ver la superficie del esmalte. Entonces podés ver si el esmalte tiene fallas, el esmalte no tiene que tener porosidad, tiene que tener la mínima porosidad. La porosidad generada es por burbujas, generalmente. Entonces ahí ves cómo es el esmalte, qué efectos tiene, si tiene una buena adhesión con la superficie del bizcocho, todo eso se puede ver. Y vamos a poder sacar fotos. Ya tenemos separado un turno para poder estar un ratito. Ahora vas a poder dar la clase y decir, acá en el INTEMA. No, porque si no viste esto, yo digo, no tengo esa máquina. Pero bueno, pasa esto, y me mira como dice todo. Sí, se puede sacar fotos, porque bueno, hay momentos que a mí me ha pasado de ir a fábricas donde todo muy lindo, te lo muestran,
fotos por, no sé, esto de las patentes y demás. Entonces digo, ¿no ponés a sacar fotos? Porque yo después lo puedo usar. Dentro del poquito de dinero que dan dentro del proyecto, tampoco es un montón, están estipulados para esas, La hora de esas máquinas. tanto el ensayo de microscopía como otro ensayo que vamos a ver también, que es el de difracción de rayos X, que lo que te deja ver es qué tipo de cerámico tenés. No sirve para el esmalte, ya vamos a ver por qué, pero sí sirve para la parte de bizcocho, entonces podés ver qué tipo de material cristalino tenés ahí. También podemos guardar imágenes. Lo único que es medio, yo no puedo explicar cómo se ve, pero es medio complicado, no es fácil, pero sí podemos identificar Identificaciones. Uno de los objetivos del proyecto extensión es poder documentar todo esto, ¿sí? Todo el progreso a lo largo del año y los resultados que obtenemos también. ¿Sí? ¿Y con eso hacen algo? ¿Tipo un paper? Sí, yo usando para para eso. A ver. si acá